Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mis amados hermanos? Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. En el primer culto iniciamos a hablar de un tema que lo titulamos la inseguridad. Amén. Y pues ya no les voy a contar lo del primer culto, ¿verdad? Porque ya hay algo nuevo. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que con los hermanos del primer culto, todos llegamos a la conclusión de que prácticamente la inseguridad en más de algún momento la hemos experimentado. En más de algún momento hemos sido inseguros. Amén. Algo que no les dije a los hermanos, el primer culto, es que hay dos tipos de inseguridad. Una es la inseguridad que lastimosamente, ¿verdad?, se está viviendo, que ya no tenemos la seguridad de salir de casa y salir con esa seguridad de que vamos a regresar. ¿Se dan cuenta? Bien lo saben, ¿va? Entonces, ese es un tipo de inseguridad. El otro tipo de inseguridad es la inseguridad personal. Que, por ejemplo, ¿verdad?, tal vez es el ejemplo que se me ocurre ahorita, pero ustedes pueden poner el ejemplo en cualquier área. La cosa es que es una inseguridad personal. Que estoy sirviendo y no sé, a pesar de que yo he visto que esta silla siempre la ponen acá, me tocó colocar las sillas y no sé si esa silla va ahí. No sé qué me va a decir la pastora. No sé qué va a decir el pastor, no sé qué van a decir los hermanos si miran que yo pongo o que yo quito la silla. Por ejemplo, ¿verdad?, miro el pedestal ahí, ay, no sé si quitarlo, no sé si ponerlo. En fin, esa es una inseguridad personal. Que tener ese tipo de inseguridad, escuchen bien, no va a marcar si quito o pongo el pedestal, si voy a regresar a mi casa o no. Pero sí va a marcar, pensemos, que yo tuve la necesidad de quitar el pedestal, pero como estaba así, lo quito, de plano el pastor me va a regañar. Y lo dejaron ahí, y de repente viene una hermana y... ¿Cómo se queda uno? No sé si les ha pasado que a veces estuvimos a punto de hacer algo, no lo hicimos y algo pasó. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Les ha pasado que a veces el Señor les puso una palabra para profetizar y ustedes no, eso es mío, eso no suena como que fuera de Dios, y no lo dicen? Y luego el hermano de la par, pueblo mío, dice el Señor, y ustedes, eso es lo que el Señor me había dicho. O de repente va, porque a veces somos algo tremendos también, escuchamos la profecía del hermano o de la hermana, ya esa profecía como que no muchito. Pero profetiza el pastor o la pastora, y precisamente lo que el Señor me había puesto, esa profecía del Señor. ¿Y saben qué es lo más tremendo, mis amados hermanos? Que ese tipo de inseguridad, dice la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, me parece que es, si alguien me puede corroborar ahí lo que les voy a decir, al final, ahí lo dice en Ezequiel. Lo que no estoy seguro 100% es si es capítulo 3. Dice más o menos así, mis amados hermanos, que si el Señor nos da a nosotros una palabra y yo vengo y no la doy, y al que le tenía que dar la palabra le pasa lo que el Señor había dicho que le iba a pasar, dice que esa responsabilidad es mía. ¿Por qué? Porque yo no le di la palabra que el Señor había dicho. Y si le pasa algo, el derramamiento de esa sangre es culpa mía. Pero si yo vengo y doy la profecía, y al que le di la profecía le pasa lo que el Señor había dicho, entonces ya no es responsabilidad mía. ¿Por qué? Porque yo hice lo que el Señor me había dicho. Entonces la inseguridad, mis amados hermanos, hablando espiritualmente, hablando, valga la redundancia, nos puede llevar a que el pecado, el error o la vida misma del otro hermano sea responsabilidad mía. Ahí es. ¿Qué versículo? 3:18. Ahí está, por si lo quieren anotar y lo quieren corroborar. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ya nada de inseguridad. Amén. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Entonces ustedes y yo tenemos que aprender a ser gente segura, pero no una seguridad
que dependa de mi fuerza, que dependa de mi capacidad, que dependa de mi inteligencia. Los que tienen un buen trabajo, que dependa de mi trabajo. Los que tienen un negocio, que dependa de mi negocio, porque al final eso no es ningún tipo de seguridad. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que al dinero que hoy podemos tener tal vez amontonado, lo muestra la Biblia, le salen alas. El dinero que hoy, no, yo pensé que era dinero. El dinero que hoy es, mañana dejará de ser. Hoy podemos tener una gran cantidad de dinero y tal vez estar seguros porque lo tengo en el banco. No sé si recuerdan ustedes cuando pasó acá que el banco, el Bancafé quebró. ¿Alguien se recuerda qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta yo andaba haciendo cola ahí para que me devolvieran mi dinero. Ya fui uno de los últimos porque solo 150 tenía. Todavía mucho. Pero la gente que tenía una gran cantidad, ahí se le fue su seguridad. Entonces nuestra seguridad, mis amados hermanos, depende de Cristo. Pero para que mi seguridad dependa del Señor, ustedes y yo tenemos que tener una cosa que se llama fe. Porque si ustedes y yo no tenemos fe, entonces es mentira que mi seguridad depende de Él. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra, y ahí traigo una cita, no creo llegar, pero se las voy a mencionar, que es necesario que el que se acerque a Dios se acerque sabiendo que Él es Dios, sabiendo que existe y que es remunerador o galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, la inseguridad hace que nos vaya mal. Y luego lo típico, ¿verdad?, de nosotros los cristianos. ¿Y por qué a mí? Si probablemente yo ofrendo, si yo me congrego, si yo sirvo, puedes tener todo lo que quieras, mi amado hermano, pero si no tienes fe, está escrito que sin fe es imposible agradar al Señor. Y si no tenemos ni siquiera la capacidad por medio de nuestra fe de agradar al Señor, entonces nos vamos a convertir en hombres o mujeres que agradan a los hombres o a las mujeres. Y al final, ¿de quién vendrá nuestra remuneración? ¿De quién vendrá nuestro galardón? De los mismos hombres. Y aquí está escrito: maldito el hombre que confía en el hombre. No está hablando de que yo no puedo poner mi confianza en ella, sino está hablando de que yo, que me considero una persona espiritual, voy a poner mi confianza en alguien que ni siquiera le ha abierto su corazón al Señor. Ahí hay maldición. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi confianza en alguien que no cree en Dios, y al poner mi confianza en Él, me estoy haciendo igual que Él, dándole la espalda al Señor, en quien sí debería de confiar. Entonces, les decía a los hermanos en el primer culto que la inseguridad, según la humanidad, es consecuencia del miedo. Cuando ustedes y yo tenemos miedo, vamos a ser gente insegura. Pero la inseguridad, según la Biblia, es ni más ni menos que la falta de fe. Ni un amén o un medio. Ahora dos. Entonces, mis amados hermanos, ¿son ustedes hombres y mujeres de fe? Decirlo es fácil. Ahora les hago otra pregunta. ¿Y cuántos de ustedes consideran que han experimentado la inseguridad? ¿Se dan cuenta? Pero acaban de decir que son hombres y mujeres de fe, pero también acaban de decir que son hombres y mujeres inseguros. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hombres y mujeres de fe? ¿O hombres y mujeres, que de vez en cuando la inseguridad me molesta, pero solo de vez en cuando, pastor? Solo 365 días al año, nada más. Entonces, o somos hombres y mujeres de fe, o vamos a llevar una vida de inseguridad. No nos animamos a nada. ¿Por qué? Por inseguros. Empiezan los pensamientos: me va a ir mal. Ayúdenme ustedes con algún tipo de pensamientos que manifiestan la inseguridad en la persona. Pero rápido, porque el tiempo se va y ya queremos pastel. ¿Ah? ¿Y si no puedo? Ni siquiera lo han probado, ni siquiera lo hemos intentado y ya vamos, no puedo. Y si no funciona, ¿para qué nos complicamos, mis amados hermanos? Intentémoslo otra vez.
al final está escrito que no le demos descanso a nuestra mano. Si hacemos algo por la mañana, que hagamos también algo por la tarde, porque quién sabe, lo dice la palabra, hermano, si una de las dos cosas fructificará, o quién sabe si las dos, dice. Pero no nos animamos a veces a hacer ni una. ¿Por qué? Porque es demasiada la inseguridad. Y al final la vida se nos va, llegamos a cierta edad, volteamos a ver nuestra vida, ¿verdad? Y lo único que queda son lamentos. ¿Por qué no lo hice? ¿Y acaso ya están muertos para no hacer nada? Pues, ¿verdad que no? O parece que sí porque nadie me responde. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia muestra que mientras que haya vida, hay esperanza, y que la esperanza no avergüenza, porque Dios no dejará a ninguno de sus hijos avergonzado. Entonces, ¿cuál es el gran conflicto? Le decía a los hermanos en el primer culto, el gran conflicto es que lastimosamente la mayoría de nosotros decimos que somos cristianos, pero no conocemos a Dios. ¿Saben cómo es esto? Es como querer ser novio de alguien, pero no querer conocer a sus papás. ¿Qué piensan ustedes de eso, padres? Que alguien quiera ser novio de su hijo o de su hija, o novia, ¿verdad? Pero no los quiere conocer a ustedes, ¿qué piensan? Que se la lleve, pastor, cansado estoy ya. Y que los 6 que tengo que se los lleve. Bueno, no piensan nada, ¿verdad? Pero bueno. Les voy a colocar la base nada más. Mateo, capítulo 9, versículo 22 y 23. Ahí la Biblia habla, mis amados hermanos, de un padre de familia que tenía a un hijo, lo vamos a resumir así, endemoniado. ¿Alguno de ustedes ha tenido un hijo así? No, gloria a Dios. Ahora les cambio la pregunta. Hijos, ¿han tenido algún padre endemoniado? Habla, padre. Ahí la risa les da a que son bandidos. Va. Entonces resulta que este padre tenía un hijo que estaba endemoniado y necesitaba que le hicieran el milagrito, ¿verdad? Solo le faltó decir un milagrito, señor cura. El asunto es que este hombre llega delante de Jesús y le expresa, mis amados hermanos, su necesidad y le dice: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces llegó y le comentó todo el asunto de lo que le pasaba a su hijo, ¿verdad? Y le dice: pero si tú puedes, ayúdanos. Cuando le dice ese, pero si tú puedes, ¿qué está haciendo? ¿Ah? Está dudando. Está dudando de que el Señor pueda hacer algo. Y vean esto. Jesús le respondió. Jesús le dijo. Y le responde con una pregunta. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta que ustedes preguntan algo y la persona les responde con otra pregunta. ¿Les gusta? ¿Verdad que no? O si uno pregunta, ¿qué es lo que uno quiere? Que le respondan, no que le hagan otra pregunta. Pero aquí es el Señor Jesús, ahí sí que no nos metemos, ¿va? Él es Dios. Entonces el hombre le dice: si tú puedes. Y el Señor le responde: ¿cómo es eso que si yo puedo? Eso es lo que dice. ¿Cómo si tú puedes? ¿Logran captar ustedes esto? Muchos de nosotros llegamos delante del Señor hasta con inseguridad. Señor, si tú quieres, Padre, si tal vez ten misericordia. ¿Cómo es eso si les acabo de decir que está escrito que el que se acerca a Dios se acerque sabiendo que Él es Dios, sabiendo que existe y que es remunerador de los que le buscan? Entonces, si ustedes y yo digamos: Señor, si tú puedes, Padre, si tú quieres, tal vez, si te acuerdas de mí. Hay un corito de Jesús Adrián Romero que dice: y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, y un montón de cosas más. Y luego dice: y me he dado cuenta que han estado ahí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado, levanten sus manos, de lo que pedí. Y cuando yo escucho ese pedacito,
me doy cuenta, mis amados hermanos, que todo lo que le pedimos al Señor, ahí está presente. Los que se olvidan de lo que le pedimos al Señor somos nosotros, pero Él no. Ni un amén, hermanos. Y yo estoy emocionado y ustedes todos inseguros. Entonces, ¿cómo es posible, mis amados hermanos, que nos acerquemos delante de Él? Si puede, Señor, quítame mi pecadito, Padre, ya no lo aguanto. ¿Cómo es posible? Cáiganme bien. Escuchen lo que le... ¿Cómo es posible? ¿Cómo que te estás acercando a preguntarme si yo puedo? ¿Puede el Señor o no puede? ¿Qué necesitas tú? ¿Puede suplirlo el Señor o no puede? La verdad que solo Él sabe, pastor. Yo ya le pedí, tengo 15 años pidiéndole y no pasa nada. ¿Cada cuánto le pides? No le dije que hace 15 años, pues. Yo sé que les pasó, mis amados hermanos, cuando sus hijos eran más pequeños. Yo ahorita estoy experimentando eso. Papi, por ejemplo, bájame mi juguete. Permitime. Papi, mi juguete. Permitime. Papi, ¿qué me esperas? Te estoy diciendo. Se le olvidó de plano que le grité. Papi, ¿qué tengo que terminar de hacer? Se lo bajo. ¿Y qué pasa? Se va con su juguete y me deja tranquilo. ¿Por qué no se lo hice cuando lo hice por primera vez? Porque estaba ocupado. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros así nos acercamos con el Señor. Así nos acercamos con el Señor. ¿Cómo dice aquel otro corito? Pero dame ese monte. Y ya no me acuerdo qué sigue. Y con mis fuerzas, creo que dice. ¿Lo qué? Lo he de tomar. Señor, dame ese monte. Dame ese monte. Pero el monte resulta que toca el teclado. Esa la risa le da. Amén. Y va de pedir el monte y el monte y el monte, pero caminando para otro lado. Viendo el monte, pero de vez en cuando. No. Luego dice el Señor, ¿cómo es posible que tú me estás preguntando si yo puedo? ¿Creemos que Él puede? ¿Sí o no? Entonces se tiene que ver, mis amados hermanos. Se tiene que ver que en realidad tú estás creyéndole al Señor que Él puede. Y lo dice la Biblia, hombre. Él siempre nos da, dice, más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle. Les decía a los hermanos del primer culto que a veces la pastora le quiere pegar a Mercy o a Donay. Eso solo pasa cada hora. Son bromas. Pero a veces lo que ellos hacen es que salen corriendo y se agarran aquí. Piernón, loco. Se agarran a mi pierna. ¿Y qué creen que pasa ahí? A los 3 nos da. ¿Qué creen que pasa? Ellos sienten seguridad. Y yo le decía a los hermanos, ¿acaso no tenemos un Padre más amoroso todavía? Que si necesitamos algo, vayamos. No les digo a fastidiarlo, ¿verdad? Pero hasta que nos lo dé. Y la insistencia, seguros, mis amados hermanos, de que el Dios que tenemos es bueno. ¿Sí o no? De que el Dios que tenemos es bueno. Entonces no nos acerquemos. Yo en una oportunidad, cuando no tenía carro, la iglesia estaba allá, yo iba para arriba y había un carrito por aquí, en este lado, todo viejito el carro. Y yo vengo y le digo al Señor, Señor, aunque sea un carrito así, dame. Y el Señor me responde, no me estés pidiendo aunque sea, porque lo que yo tengo para ti es más grande. Entonces, así por la buena, sí. Y como 20 años después me lo dio. Pero no me dio cualquier carro. ¿Cómo fue que el Señor lo logró dar? Porque de plano usted, pastor, usted hace esto, usted hace lo otro. ¡No! Confiando en Él, mis amados hermanos. El Señor nos dio, y ahí está la pastora de testiga, el carro que queríamos. No cualquiera, nos dio el que queríamos. Ella tiene la moto que quiere.
Entonces el Señor nos está dando lo que queremos, lo que le pedimos, no lo que sea. Pero ¿qué hay que hacer? Ser hombres y mujeres de fe. No confiar en el hombre, porque el hombre, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que hasta los mismos hermanos en la carne, cuando todo va mal, le dan la espalda uno al otro. Los hermanos que nacieron del mismo vientre, así lo muestra la Biblia. No digamos los amigos, los familiares, los conocidos. ¿Qué les importa? ¿Ustedes creen que la gente en realidad se goza cuando ustedes prosperan? Mentira. No se gozan, les da envidia, les cae mal. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden hacer, o si lo pueden hacer, están metidos en otras cosas, no se alegran. Entonces, si nos dejamos llevar por lo que la gente diga, por lo que la gente piensa, solo demostramos que somos gente insegura y que el Dios que tenemos, yo no sé si pueda. ¿Cómo es posible que no pueda? Si venció a la misma muerte, ¿qué otra cosa no nos puede dar? Nos dio a su Hijo, que prácticamente se nos despojó, se entregó Él mismo. No te podrá dar un plato de comida. Para decir por las buenas, sí. No puede. Pero ¿por qué muchas veces ni eso tengo? Porque no tengo fe. Porque soy una persona insegura. Soy un cristiano, pero inseguro. Ustedes y yo tenemos que dar pasos de fe. Los pasos de fe, mis amados hermanos, para entrar ahí se necesita fe. ¿Sí o no? Sí, dicen. ¿Por qué? Porque es un paso casi al vacío. Si tienen fe para entrar por ahí, entonces también hay que dar pasos de fe al vacío. No actuar alocadamente. Dios va a proveer. ¿Y cuánto tiene? Nada. No, Dios va a proveer, pero aquel que sabe que está haciendo algo. Amén. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia del perezoso? Así como hombre armado, así le vendrá la pobreza al perezoso. Mire, yo conocí a una persona, tal vez alguno de ustedes lo conoció, era muy bueno para el karate, buenísimo. Entre 4 no le podían dar. Un día, por llevárselas de muy exaltado, se fue a meter, creo que a Berlín o a San Jacinto. Le pegó a 4. Cuando venía el quinto, ¡pa, pa, pa! Ay, pastor, sentí que me dio. Ahí se quedó. Ahí está Jesús, ya de saber de quién estoy hablando. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos fe. ¿Para darle a los 5, pastor? No. Para conseguir lo que anhelamos. Pero la Biblia muestra un orden. Primero lo espiritual. Todo aquel que se desvía, mis amados hermanos, por lo material, probablemente le vaya bien. No estoy diciendo que le va a ir mal, pero va a pagar las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Familias desintegradas. Hijos en homosexualismo, hijos en lesbianismo, hijos en drogadicción. ¿Por qué? Porque se pusieron a buscar otras cosas dentro, buscando una aparente seguridad económica, pero perdieron lo más importante, el alma. ¿Vale la pena? No. Bueno, y aquí voy a empezar, hermano, porque aquí fue donde me quedé con los otros hermanos. La Biblia dice, ni les he leído esto, creo, todas las cosas son posibles para el que cree. Amén. Ahí viene otro corito de Marcos Witt. Si puedes creer. ¿Qué dice? Las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Luego, si puedes creer. Y sigue. No tenemos grupo de alabanza ahorita porque estamos predicando. Pero ahí está la clave, mis amados hermanos. Si ustedes y yo podemos creer, no en nuestra capacidad, en Dios, en el Señor, con fe, lo que se propongan lo van a lograr. Pero primero, para que sea una bendición, que estemos 100% seguros que viene de parte de Dios y no de parte de nuestras fuerzas y no de parte de nuestro trabajo, se tiene que ver una vida espiritual alineada, se tienen que ver los frutos. Porque yo conozco gente que le pidieron al Señor un carro y un carro y un carro y un carro, y cuando el Señor le dio su carro, lo primero que hicieron fue irse al puerto. Les conté el testimonio que el apóstol Germán dijo, que él tenía una familia muy fiel.
Y vivían lejos y le pedían al Señor un carro y un carro y un carro. Y el Señor les dio su carro. Cuando le pareció extraño a él, el primer culto, los hermanos no llegaron ya después de que tenían su carro. Qué raro, dijo. Y a veces es normal, ¿verdad?, que alguien falte a un culto. Ya arrancaron el carro, claro, lo van a ofrendar. Luego, mis amados hermanos, llegó el otro culto y faltaron. Qué raro. Llegó el fin de semana y faltaron. Y llamó. Miren, mis hijitos, ¿qué pasó? Que no han venido. Es que lo que pasa, apóstoles, que como usted sabe, el Señor nos acaba de dar nuestro carrito. Y ahí el lugar donde está la iglesia es muy peligroso. No lo pueden robarle. Dice que él se encendió en el espíritu, ¿verdad? Como nos pasa a los pastores. Porque va a pedirle al Señor un carro para poder ir a la iglesia. Y cuando el Señor se los da, dejan de ir porque se los pueden robar. ¿Qué piensan ustedes de eso? Gente insegura. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo podemos creer, está escrito acá, todas las cosas son posibles al que cree. ¿Pero al que cree en qué? ¿Al que cree en quién? Al que cree en el Señor. Amén. Dice la palabra, bueno, los significados de la palabra posible, todas las cosas son posibles. Dos les voy a mencionar nada más. Uno es capaz y el otro persona de convicciones. No me recuerdo si fue a los diáconos o al grupo de escuela ministerial del día de ayer. Yo les decía de que una de las características que tiene la gente que logra cumplir sus metas, cual sea, es que son prontos para tomar una decisión, pero son tardos para cambiarla. ¿Y cuál es el gran conflicto con la mayoría de nosotros, mis amados hermanos? ¿Alguna vez han acompañado ustedes a una mujer a comprar zapatos? Yo no sé si les ha pasado. Empiezan en una zapatería. Estos están lindos. Van a visitar como 50 y al final terminan comprando los primeros que vieron. ¿Así les ha pasado, hermanas? No sé, solo pregunto. O eso le pasa a las mujeres de allá arribita. Ya cuando digo allá arribita, estoy hablando de la banqueta para afuera, ¿va? ¿Les ha pasado? Entonces, mis amados hermanos, así es la inseguridad. Amén. Que somos muy tardos para tomar una decisión. Queremos comprar, queremos hacer, queremos emprender y ahí estamos, vuelta y vuelta y vuelta el pensamiento, la idea, y nos imaginamos todo en la mente, mis amados hermanos, y ya, lo vamos a hacer. Pasamos la noche en vela. Al otro día nos levantamos y cuando ya es hora de salir de la cama, 5 minutos más. Y hasta ahí llegó la decisión. Ni la tomó y antes de levantarse ya la echó a perder. 5 las horas de sueño le duró su gran proyecto. ¿Por qué? Por ser gente insegura. Por ser, el otro significado es persona de convicciones. Al que cree todo le es posible. Pero si es una persona con convicciones, si es una persona pronta para tomar decisiones, pero tarda para cambiarlas. Esa es una de las grandes claves que tienen los que logran metas. Toman una decisión lo más pronto posible y no la cambian por cualquier cosa. La mayoría las cambian una vez hayan logrado lo que se habían propuesto. La cambian, ¿por qué? Porque ahora hay que buscar otra cosa. Porque si yo quería esto, ya lo logré, a vivir pues. ¿Y acaso solo eso es la vida? Si la vida se trata, mis amados hermanos, de metas. Y si ustedes no lo creen, les hago una pregunta. ¿Cuál es su gran meta espiritual? Ser pastor. Que ya no me predique usted. Pero ¿cuál es la gran meta espiritual que ustedes tienen? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Es una meta o ya lo lograron? ¿Qué están haciendo para ser arrebatados? Pero por ahorita, el momento no sé, pastor, pero mañana le digo.
Es que si esa es nuestra gran meta, entonces tenemos que trabajar para alcanzarla. ¿O ustedes creen que van a ser arrebatados solo porque se congregan? ¿Solo porque sirven? No, mis amados hermanos. Si para ser arrebatados ustedes y yo necesitamos un estilo, un estado de vida. No será una cosa aquí, otra cosa allá, otra cosa por allá. Porque esa gente es insegura, es inestable y nada de lo que se proponga lo va a lograr. ¿Por qué? Porque hoy quiere X teléfono, mañana quiere otro, pasado mañana quiere otro y nunca tiene para nada que valga la pena. ¿Por qué? Porque así se demuestra la inseguridad. Creemos que comprando, que teniendo, mis amados hermanos, vamos a lograr ser alguien, pero cuando vienen momentos de verdadera inversión no tienen. ¿Por qué? Porque todo se lo ha malgastado, porque ni siquiera se lo gasta bien, se lo malgasta. Por eso la Biblia dice que el que pida, no pida para sus propias concupiscencias, no pida para sus propios deseos, porque el que pide así no va a recibir nada. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que analizar. Escúchenme la pregunta y no me vayan a responder porque no va a hacer que pequen por mentiroso. Pero ¿estás tú 100% convencido que todo lo que tienes es la voluntad de Dios? ¿Estás tú 100% convencido que todo lo que tienes Dios te lo dio? ¿O lo tienes por tu trabajo? ¿O lo tienes porque lo querías? ¿O lo tienes porque era plan de Dios darte eso? Hay un testimonio de un pastor, no me acuerdo cómo se llama. La cosa es que dentro de ese testimonio dice que él llegó a predicar y donde él predicó, yo se los he contado, le regalaron un anillo carísimo. Y él andaba luciendo su anillo y dice que los amigos en la universidad le decían: vos quítate ese anillo, le decía, porque te van a quitar el dedo. Y él respondió: el Dios que me dio este anillo también va a cuidar mi dedo. Y él lo andaba cargando. Entonces, mi amado hermano, si tú y yo andamos con miedo a perder las cosas que tenemos, ¿te las habrá dado Dios? ¿O las conseguiste tú por tu fuerza, por tu voluntad, por tu gana? ¿Y cómo es aquel dicho que dice? Ni mi tata ni mi nana, ¿cómo es? ¿Cómo? Con mi gusto y con mi gana, ni mi tata ni mi nana. Inseguros. Eso es todo lo que demuestra. Teniendo algo, se sienten seguros. Que se los quiten, se les va la vida. ¿Por qué? Porque no fue Dios quien se los dio, fueron sus propias ganas. ¿Me voy dando a entender? La cosa es que este pastor dice que le dieron su anillo y él vivía con esa convicción: si Dios me lo dio, Dios me tiene que cuidar el dedo. Y así fue. De repente un día él fue a predicar a un lugar muy lejos. Y dentro de la campaña que había, dice que se acercó aquí en Guatemala le podemos decir charamilero. Y el Espíritu le habla y le dice: Abraham se llama, quítate el anillo y se lo das a aquel pordiosero. Y él empezó a reprender. Él lo dice así, que eso no era del Señor. Y el Señor empieza a insistir: quítate el anillo y se lo das. Y él reprendiendo. Para no hacer cansada ni haga la historia, se lo quitó y se lo dio. Cuando él hace eso, dice que la gente de ahí se empezó a levantar, porque dice que esa persona que estaba viniendo era un pastor juvenil, que en ese momento él, por medio de él, Dios estaba logrando un gran avivamiento en aquel lugar de México, y una bruja le mandó a su hija para que cayera. Cayó y nunca más se volvió a levantar. Miren cómo es el diablo de astuto, y con todo respeto, y nosotros de brutos. Ay, es que qué mujer, pastor. Ay, es que qué hombre, pastor. ¿Por qué cayó David? Porque el diablo le envió un mensajero en forma de mujer y cayó. No crean ustedes que eso le pasó solo a David. Eso sigue pasando hasta el día de hoy. El diablo envía mensajeros y envía mensajeros y envía mensajeros. ¿Y qué hacen las almas de los hombres inseguros? Ahí van a entregarse, a rendirse. ¿Por qué? Por la inseguridad. Creyendo que su seguridad depende de un hombre, depende de una mujer. Cuando si tú y yo tenemos fe, nuestra seguridad depende de Cristo. Dicen amén.
No sé si le quieren dar una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuántos quieren pastel? Es que ya se me fue el tiempo, hermano. Ahí iba a decir pastel y tal vez ni ahí va, no sé. Bueno, entonces mis amados hermanos, donde mismo me quedé otra vez. Tenemos que ser personas con convicción. Que nada ni nadie nos haga cambiar de decisión por cualquier cosa. Si tomaste una decisión, entonces que se vea, mi amado hermano. Amén. Hasta cuadrado me siento. Si decidiste empezar algo, háganlo. Empiecen, mis amados hermanos, continúen, vean sus sueños realizados. Pero la clave está, la vida espiritual ordenada. La vida espiritual ordenada. Yo les decía a los hermanos del primer culto, todos esas ideas, esos pensamientos, esos planes de, por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero poner un negocio y voy a vender esto y voy a hacer lo otro y voy a mis proveedores y todo lo formulamos acá y es un sueño perfecto. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Pero a la hora de que quieren empezar, algo pasa. Ahí se quedó. Yo les decía a los hermanos por esto del significado. Al que cree, todo le es posible. Eso significa ser capaz. Si tú estás teniendo ese tipo de sueños, de anhelos, de metas, de proyectos, es porque eres capaz de realizarlos. Si no estás teniendo ningún tipo de plan ni de proyectos, es porque no eres capaz. Por eso Dios no ha puesto esa semilla ahí. Pero si los estás teniendo, tienes la capacidad. Dios te lo ha dado. No es tu alma, mi amado hermano. Si al final la pastora dice algo muy seguido, Dios es un Dios de progreso, ¿sí o no? ¿Se imaginan ustedes que siguiéramos viviendo como cuando teníamos 5 años aún? Cuando teníamos 5 años probablemente se nos salían los mocos por acá y así, hermano. ¿Se imaginan ustedes a la edad que tienen todavía moqueando? Ay, no, pastor, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir los diáconos? ¿Se imaginan eso? Entonces tenemos que ir viviendo, mis amados hermanos, según el crecimiento espiritual que tengamos. Pero si seguimos siendo niños espirituales, entonces vas a tener necesidad de que alguien te lleve de la mano y probablemente te obligue a hacer las cosas. El apóstol cuenta un testimonio de que él vivía en una casa propia donde él no quería salir. Y el Señor le estaba hablando por medio de su esposa que se fueran a otra casa. Y él decía no y no y no. Para no hacerles cansada la historia, dice que le llegaron a poner a la par una empresa en donde trabajaban de noche y las máquinas eran una gran bulla. Él, ni modo, creo que todos, ¿verdad? Ante la gran bulla, dice que fue a tocar a pedir favor, que hicieran silencio. Si es una empresa, mis amados, se dice que la gente, con tal de no tener problemas con él, hizo algo para que el ruido no saliera, pero el ruido se seguía escuchando. Entonces un día dice que ya de tanto problema, el dueño de la fábrica que llegaba a poner le llegó a decir, le compro su casa. Y él dijo, no, le doy tanto. Dice que le dio, creo que el doble de lo que la casa valía. Y así se fue, pero él se fue sin ganas de irse. A mí, dice el apóstol en su testimonio, el Señor me tuvo que sacar obligado de mi casa. Mi amado hermano, si el Señor ha dicho que tú vas a hacer algo, aunque seas como Jonás, que Dios te dice, quiero que vayas a la derecha y tú agarras a la izquierda, de ahí te va a traer el Señor para que hagas lo que tienes que hacer. El gran conflicto es que muchas veces, y yo conozco gente así, hay un predicador por ahí, creo que es de apellido Baeza, él cuenta también su testimonio, que el Señor lo estaba llamando al ministerio y él no quería. A él le gustaba jugar pelota. Jugando pelota se golpeó el brazo, se lo quitaron y ahora es predicador sin brazo. No todos llegan o regresan a hacer la voluntad de Dios tal y como se fueron. Muchos regresan marcados. Entonces, antes de que te marquen, mi amado hermano, a buscar de Dios con convicción, porque Él es galardonador y remunerador de los que le buscan.
pero no de mediocres. No de gente que lo busca un día sí, otro día no, según las circunstancias, según el estado del clima, según el estado de salud. Si puedo voy, si no, no. Eso es ser mediocre. Y tengo que terminar antes que se me enojen. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? ¿Y de qué predicó, pues, pastor? No crean, hermanos, hay gente así que salen. ¡Ay, qué bueno! ¿Tú? ¿Y qué predicó? No me acuerdo del título. Yo no sé, mi amado hermano, si tú eres gente con convicción o no. Si no lo eres, lo que te propongas, hay que llevarlo a cabo. Pero no de meterse solo así por así a hacerlo. Hay que planificar. La Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando alguien va a ir a la guerra, o cuando alguien se va a poner a construir, así lo dice la Biblia, lo primero que tiene que hacer es, si ve que el ejército contrario viene con 20,000 soldados y él solo tiene 10,000, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer? En fe vamos a ganar. Dice que hay que hacer la paz, porque está viendo que son 10 contra 20, ¿qué es lo lógico? Que van a perder. Y que si alguien se pone a construir, que primero haga cuentas. ¿Para qué? Para ver si le alcanza, sino que no se meta, dice. Entonces, ¿quieren ustedes hacer algo? ¿Sí o no? Sí, pastor, pero la verdad que no sé todavía. Entonces hagan cuentas, siéntense, mediten. Y primero tienen que ahorrar, ahorren, mis amados hermanos. No, pastor, yo voy a ir a sacar un préstamo. Miren, uno de estos días, escúchenme lo que les voy a decir. Y pueden investigar. Estaba investigando acerca de la palabra hipoteca. Hipoteca. Al final, para no contarles toda la historia, resulta que la palabra hipoteca viene de una palabra de origen francesa. Y al final, el resumen de esa palabra es tenerte endeudado hasta que te mueras. Eso no se los dicen cuando van a sacar préstamos. Pero ese es el fin de los préstamos. Tenerlos endeudados hasta que se mueran. Y si se cometió el error, mis amados hermanos, de poner a los hijos a dar la cara, se muere el de la hipoteca y se mueren los hijos también, y eso no se paga. Ese es el fin de las hipotecas. Ese es el fin de ir a pedir dinero prestado al banco. Ay, pastor, de veras. Vayan a investigarlo. Si van a trabajar, trabajen con lo propio. Es que, pastor, no tengo, por inseguros. Porque toda aquella persona que es segura y su vida espiritual está alineada a Dios, siempre tiene, siempre. Porque está escrito, aún la viuda que tenía un poquito, le dio al profeta, y la Biblia dice que lo que sobró, le sirvió para vivir ella y su hijo por muchos días, probablemente hasta que se murieron los dos. ¿Me di a entender o quieren que empiece? No, pastor, ya es suficiente. No sé si ya están viendo pastelitos ahí. Bueno, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Espero yo de verdad ver, porque se tiene que ver, que se convierten en gente con convicción. Algunos de ustedes quieren ser pastores. Bueno, que se vea, pues. Nada, que pastor, ¿será que me pueden nombrar ya pastor? Que se vea, papadito o mamadita. Que se vea en realidad que están transitando por ese camino. Amén. ¿Qué otra cosa quiere alcanzar alguien aquí? Se nota que lo van a lograr. Se nota. Bueno, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos